Hola, bienvenidos al Ayer de Hoy, su programa favorito donde traemos expertos en historia para que nos relaten un poco sobre lo que pasó ayer que debemos saber hoy. En esta edición traemos al doctor Bárcenas, que nos revivirá un poco sobre el periodo de la hegemonía conservadora que hace parte de la historia colombiana. Soy Menor Abduni y esto es el Ayer de Hoy. Fue un periodo que duró 44 años continuos, entre 1886 y 1930. Esta fue donde los conservadores tomaron control total del país, dejando a los liberales, el partido opuesto, fuera del poder completamente. Esto genera gran conflicto en el país, desencadenando momentos que hoy hacen parte importante de la historia de Colombia. Bueno, doctor Bárcenas, por favor, cuéntanos un poco sobre cómo comienza este periodo. Bueno, la hegemonía conservadora en sí, diría que al comienzo de los años 1886, primero que todo, se caracteriza por la creación de la nueva constitución. Esa constitución mayormente era más hacia la idea de un gobierno centralista, básicamente donde el presidente mandaba. Bueno, y en esa idea centralista, la parte pública, legislativa y todo lo demás se mandaba totalmente por el presidente, también todos los conflictos internos. Del presidente dependían las autoridades de los municipios, departamentos y también las denuncias de grupos que hacían acciones en contra del orden público. Diría que básicamente la oposición. La iglesia fue uno de los más beneficiados porque la constitución ponía la constitución ponía a esa religión como la número uno del país, o pues la oficial. Y muchas de esas personas de estratos bajos y otros que no podían votar, como personas que tenían bajos niveles de analfabetismo, no les daban ese derecho al voto, al igual que restablecieron la pena de la muerte. Pero esto no genera una clase de conflicto con el partido opuesto. Sí, hubieron unos conflictos muy graves, pues básicamente lo llamamos la Guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902. Estos conflictos eran básicamente entre la oposición y el gobierno de la hegemonía conservadora. Bueno, primero que todo sería los liberales contra los conservadores. Ya, entonces en este partido liberal, Paulo Emilio Villar, quien fue el líder de la insurrección, trajo pues a ese tiempo lo que eran los conflictos entre esos grupos, y eso trajeron mucha muerte. El gobierno, pues que el conservador que tenía la mayoría del poder, entre comillas, ganó, y entonces le pidieron que a los liberales que se rindieran, que entre comillas trajeron las negociaciones y hizo que terminara el conflicto armado. Pero lo malo de todo este conflicto es que cuando terminó, Colombia quedó devastada económicamente, y eso llevó a la reconstrucción. Mayormente era un desarrollo industrial y más allá hacia el crecimiento agrícola. Durante este periodo no había un departamento llamado Panamá. Sí, pues Panamá antes era un departamento de Colombia. En 1821 fue cuando Colombia pues tenía Panamá en su poder, ¿no? Y entonces en esa época fue cuando Estados Unidos y Colombia tenían una relación pues en parte hacia la mejora y la construcción de Panamá. Ellos tuvieron un acuerdo sobre el canal de Panamá, que era básicamente la construcción de ese mismo. Pero lo que era el Congreso colombiano se opuso totalmente a eso, porque Panamá, además de que quería beneficios económicos, trajo una resistencia en Colombia. Digamos, la motivación en parte de que Panamá se separara de Colombia fue eso, ¿no? Que los colombianos no querían darle un beneficio a los panameños.
Después Estados Unidos apoyó a esa independencia de una nación soberana, supuestamente, lo cual en parte era como que un plan para adueñarse de ese canal. Y entonces Estados Unidos, como en parte creo que es porque se sintieron mal de adueñarse y de quitarle a Panamá, a Colombia, ellos dieron una indemnización de 25 millones de dólares a Colombia. Esto lo llamaron la danza de los millones. Luego de haber recibido ese dinero por parte de Estados Unidos, Colombia, ¿qué hace con él? Bueno, como me preguntaste ahorita, después de que esa plata se la entregara a los colombianos, el presidente que estaba en esa época, Pedronel Ospina, decidió usar pues toda esa plata en parte como una reconstrucción de Colombia, ayudar a que todo lo que eran la infraestructura del país se mejorara. Él promovió que todas estas obras que estaban incompletas se fueran a completar, los ferrocarriles, las líneas nuevas, todo eso ayudó a la exportación de productos y además por la exportación de los productos bajó el precio de estos mismos. Se construyeron carreteras, pero se dice que aunque toda esa inversión se hizo en Colombia para ayudar al país, hubieron muchos casos de corrupción y se dice que mucho de este dinero fue hurtado y derrochado. Y esta mejora en la infraestructura, ¿qué bien trajo para el país? Bueno, como había dicho antes, esta infraestructura mayormente se utilizó pues, para exportación de productos agrícolas. Y como podemos ver, Colombia es un exportador de café muy grande. Y eso conllevó a que se convirtiera en una de las formas de divisa más grandes del país. Bueno, se promovió la exportación del cultivo de café a través de la producción de parcelaria. Debido a eso, hubo un desplazamiento de producción en el territorio colombiano y se logró mayor alcance en la distribución de café. Eso llevó a un impacto muy grande y una mayor estabilidad en toda la industria cafetera. El crecimiento económico atrajo a muchos inversionistas extranjeros, los cuales explotaban a los trabajadores con el fin de su ganancia propia. Ante esta problemática, ¿qué hace el gobierno de Colombia? Muchos gobiernos capitalistas con esta idea de inversión y de ganancia propia, pues trajo pues no el inicio, sino porque siempre se ha visto, sino la idea de la explotación de los trabajadores. ¿Ya? Entonces en Colombia podemos ver eso con una empresa de Union Fruit Company, básicamente un campo agrícola de exportación y de bananas. Primero que todo, en 1928, la masacre de las bananeras. 10.000 trabajadores de United Fruit Company se declararon en huelga por un mes, solicitando todas las mejoras laborales por la explotación que recibían. Los trabajadores fueron a la estación de trenes de la Ciénaga porque, además de que esperaban al gobernador, ellos necesitaban esa ayuda laboral. Bueno, y el gobernador les respondió diciéndoles que el gobernador lo iba a ver en persona para poder resolver todo ese problema con todos los trabajadores, viendo sus exigencias y de lo que de verdad necesitaban. Pero el gobernador nunca llegó y las fuerzas de seguridad llevaron al acto la masacre y el ataque a miles y miles de personas. Bueno, es realmente impactante lo que sucedió durante la hegemonía conservadora. Muchísimas gracias, Dr. Santiago Bárcenas, por haber hecho parte de la edición especial de hoy. Su conocimiento nos ha iluminado de maneras grandes. Ya para finalizar, público, recordemos esta frase célebre. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso, acompáñenos en la próxima edición de El Ayer de Hoy, donde les enseñaremos lo que pasó ayer que deben saber hoy. Hasta luego.